La historia oficial afirma que nuestros antepasados eran primitivos y solo poseían herramientas sencillas, pero ¿cómo explicar entonces una computadora encontrada en el fondo del mar entre estatuas antiguas? ¿Cómo explicar bloques de granito de 100 toneladas pulidos con una precisión que hoy solo alcanzan las máquinas de control numérico? ¿Y por qué los mapas del siglo XVI muestran la Antártida sin hielo 300 años antes de su descubrimiento oficial? Ahora mismo les mostraremos 9 hallazgos que rompen por completo la imagen familiar del pasado. Verán microtecnologías de la antigüedad imposibles de replicar sin microscopios potentes y oro fundido a temperaturas inaccesibles para los hornos antiguos. ¿Por qué se borró este conocimiento y a dónde desaparecieron sus creadores? Y si no vivimos en una era de gran progreso, sino simplemente sobre las ruinas de civilizaciones que ya conquistaron este mundo una vez, hemos reunido hechos que la ciencia oficial prefiere ignorar. Prepárense para ver una historia que no debería estar en nuestros libros de texto. Año 1900. Grecia. El mar. En abril de 1900, un grupo de buscadores de esponjas griegos trabajaba cerca de la isla de Anticitera cuando una tormenta los obligó a fondear junto a unos arrecifes submarinos. Durante una de las inmersiones, el buzo Elías Stadiatis subió a la superficie aterrado, informando que en el fondo yacían personas muertas. Más tarde, se descubrió que eran estatuas de bronce junto a los restos de un barco mercante romano que naufragó aproximadamente entre los años 60 y 70 antes de nuestra era. Las excavaciones continuaron hasta 1901. Entre ánforas, monedas y esculturas, se recuperó un fragmento de bronce corroído que entonces no despertó interés y fue enviado al museo como un simple escombro. Solo en 1902, el arqueólogo Valerio Sestais notó una rueda dentada dentro del fragmento, algo que no debería existir en ningún objeto antiguo. Investigaciones posteriores demostraron que en su interior había al menos 37 engranajes de geometría precisa, ensamblados en un complejo sistema de transmisión. En 1951, el físico Derek de Sola Price realizó una investigación con rayos X y demostró que el dispositivo se utilizaba para calcular el movimiento del Sol, la Luna y los planetas, así como para predecir eclipses mediante el ciclo metónico de 19 años. En 2005, una tomografía confirmó la presencia de escalas, inscripciones y complejas relaciones matemáticas imposibles para una producción artesanal. El mecanismo tiene más de 2000 años y por su nivel de precisión corresponde a la ingeniería del siglo XVI, no a la antigüedad. Este es el primer hallazgo registrado que ha sido reconocido y estudiado oficialmente, y que no encaja en absoluto con su época, porque después de él, nada similar vuelve a aparecer en la historia durante otros 1500 años. Año 1936. Irak, Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones cerca de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König descubrió unos extraños recipientes de cerámica de unos 14 centímetros de altura. En su interior había cilindros de cobre y varillas de hierro aisladas con betún. Estos objetos se encontraban en capas que datan aproximadamente de los siglos I al III de nuestra era, durante el Imperio Parto, y no se parecían a ninguna vasija, herramienta u objeto de culto conocido por la arqueología de aquel periodo. Cuando König describió el hallazgo, se fijó en un detalle que era imposible explicar por casualidad. Si se llena el recipiente con una solución ácida, surge una tensión eléctrica entre el hierro y el cobre. Una reconstrucción sencilla produjo entre 0,5 y 1 voltio, exactamente lo mismo que genera una celda galvánica. En la década de 1940, investigadores alemanes y estadounidenses repitieron el experimento y obtuvieron el mismo resultado, confirmando que la estructura funciona realmente como una batería. La explicación oficial era sencilla. Podrían ser recipientes para guardar pergaminos u objetos rituales, pero el problema es que el aislamiento de betún, los electrodos metálicos y la forma de ensamblaje no tienen ningún sentido en un contexto ritual o doméstico, mientras que coinciden perfectamente con el principio de la celda galvánica que Alessandro Volta no descubrió hasta el año 1800. Además,
En la superficie de algunos objetos metálicos de la misma región se hallaron rastros de dorado electroquímico, algo imposible de realizar sin una fuente de corriente. Estos recipientes se conservan oficialmente en museos, figuran en catálogos y se consideran auténticos, pero su finalidad sigue sin explicarse, porque cualquier explicación directa rompe el esquema habitual del desarrollo tecnológico. Año 415. India, Delhi. El centro de Delhi se encuentra una columna de hierro de más de 7 metros de altura y un peso de unas 6 toneladas, erigida aproximadamente en el año 415 de nuestra era, en tiempos del emperador Chandragupta II. Ha permanecido a la intemperie durante más de 1500 años, sobreviviendo a monzones, al calor, a tormentas de polvo y al cambio de decenas de épocas, pero casi no presenta óxido, a pesar de que no está hecha de acero inoxidable, sino de hierro puro. El análisis del metal mostró que la columna contiene un alto porcentaje de fósforo y prácticamente carece de azufre y manganeso, lo que crea una película protectora que evita la corrosión. Sin embargo, la metalurgia industrial moderna solo ha logrado replicar este efecto parcialmente. Además, la columna no fue fundida, sino forjada a partir de múltiples piezas de hierro soldadas en un solo monolito, lo que requiere un control preciso de la temperatura y un tratamiento de impacto imposibles sin una tradición tecnológica avanzada. Según la versión oficial, en los siglos IV y V, el hierro se producía en pequeños hornos adecuados para herramientas y armas sencillas, pero no para crear estructuras de 6 toneladas resistentes a la corrosión durante 1 milenio y medio. No obstante, la columna está ahí. Su composición ha sido estudiada, su fecha confirmada, y no es una leyenda ni un artefacto cuestionable, sino un monumento reconocido que se puede tocar con las manos. Lo más extraño comienza después. La tecnología que permitió crear este metal no evolucionó ni se expandió. En la India no aparece una serie de columnas similares. No surge una escuela metalúrgica, ni se registran formas de transición o intentos de repetir el éxito. El conocimiento parece haber surgido en un solo punto. Se aplicó una vez y desapareció, dejando tras de sí un objeto que no encaja ni con el nivel tecnológico de la época ni con la lógica de su desarrollo. Y este es ya el tercer caso consecutivo en el que la tecnología aparece antes de su tiempo y se desvanece sin dejar rastro, sin dejar una línea de progreso, ni una cadena de desarrollo, ni una explicación que pueda cerrar la cuestión. Año 1999. Alemania, Nebra. En julio de 1999, 2 buscadores ilegales con detectores de metales encontraron en la colina de Mittelberg, cerca de la ciudad de Nebra, un disco de bronce de unos 32 centímetros de diámetro, cubierto de una pátina verde y con incrustaciones de oro en forma de sol, luna y estrellas. Junto a él yacían en la tierra espadas de bronce, hachas y brazaletes, lo que permitió a los arqueólogos datar el hallazgo exactamente hacia el año 1600 antes de nuestra era, en la Edad del Bronce, cuando, según los libros de texto, los humanos no poseían conocimientos astronómicos sistemáticos. Análisis posteriores demostraron que el disco no representa simplemente estrellas, sino ciclos celestes específicos. Un grupo de 7 puntos corresponde a las Pléyades, por cuya posición se determinaba el inicio de las temporadas agrícolas, y los arcos en los bordes del disco marcan los puntos de salida y puesta del sol en los días de los solsticios. El ángulo entre ellos es de exactamente 82 grados, un valor que coincide con el ángulo real del camino solar para la latitud de Europa Central. Este disco permitía sincronizar los calendarios lunar y solar, lo que requiere observaciones complejas y cálculos matemáticos. El problema es que tales conocimientos aparecen oficialmente en Europa solo 1000 años después, en la Grecia preantigua, y luego vuelven a desaparecer para regresar únicamente en el Renacimiento. En la Edad del Bronce de Europa Central no se han registrado observatorios, ni textos, ni tradiciones que puedan explicar la existencia de tal instrumento. El disco de Nebra ha sido reconocido oficialmente como auténtico. Se conserva en un museo y su datación ha sido confirmada por laboratorios independientes, pero su aparición sigue siendo inexplicable, porque representa un instrumento astronómico de precisión en una época en la que, según la versión aceptada de la historia, tales instrumentos no podían existir. Año 2600 a.C. Egipto, Saqqara. En Saqqara, en una necrópolis que data del siglo XXVI antes de nuestra era,
se encuentran 24 sarcófagos de granito, cada uno tallado en un bloque sólido de granito de Asuán con un peso de entre 70 y 100 toneladas. Estos sarcófagos se hallan en las galerías subterráneas del Serapeum, a más de 10 metros de profundidad, y fueron descubiertos en 1851 por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Sus superficies internas están pulidas hasta alcanzar un acabado de espejo con una tolerancia inferior a 0,01 milímetros, lo que equivale a la precisión de las máquinas CNC modernas. El granito de Asuán tiene una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs, e incluso hoy su procesamiento requiere herramientas de diamante, refrigeración y presión constante. Sin embargo, la versión oficial sostiene que los egipcios utilizaban sierras de cobre, arena y trabajo manual. En 1995, el ingeniero Christopher Dunn realizó mediciones en los sarcófagos y demostró que los ángulos internos tienen una geometría perfecta de 90 grados y las superficies carecen de la ondulación inevitable en el trabajo manual. Tales parámetros son imposibles sin una rotación mecánica y una herramienta estabilizada. Lo más extraño es que los sarcófagos no fueron utilizados. Las tapas, de hasta 30 toneladas, fueron desplazadas, pero en su interior no se encontraron momias, ni inscripciones, ni rastros rituales, lo cual contradice totalmente el propósito de las tumbas. Estos objetos no encajan ni en la práctica religiosa ni en las capacidades tecnológicas del reino antiguo, y hasta ahora no existe una explicación sobre cómo fueron tallados, transportados desde Asuán a 800 kilómetros de distancia e instalados en estrechos pasillos subterráneos con un margen de apenas unos centímetros. Y este no es un caso aislado. En Giza, en el llamado Templo de Granito, se encuentran bloques de hasta 200 toneladas, ajustados entre sí sin mortero con separaciones de menos de 1 milímetro. El análisis de la superficie muestra rastros de corte a alta velocidad que no coinciden con las herramientas conocidas del tercer milenio antes de nuestra era. Egipto está oficialmente fechado, investigado y descrito, pero en él quedan demasiados objetos que parecen rastros de otra cultura técnica que existió mucho antes que los faraones y desapareció sin dejar rastro. Año 1513. El mapa que no debería existir. En 1513, el almirante otomano Piri Reis compiló un mapa del mundo utilizando, como él mismo indicó en una nota, al menos 20 fuentes antiguas, algunas de las cuales eran muy viejas y de origen desconocido. Este mapa fue encontrado apenas en 1929 en el Palacio de Topkapi en Estambul, y tras su publicación planteó un problema que hasta hoy no se ha podido resolver. El mapa muestra con precisión la costa de América del Sur, incluida Brasil, con proporciones, ángulos y contornos correctos confirmados por imágenes satelitales del siglo XX. Pero lo más extraño es que en la parte inferior del mapa se muestra un continente cuya forma coincide con la Antártida, además sin capa de hielo. Los estudios geológicos realizados en las décadas de 1950 y 1960 por expediciones de Estados Unidos y la URSS mostraron que la línea costera de la Antártida sin hielo existió no más tarde de hace 6.000 años, o quizás antes. En 1956, el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Harold Olmeyer, envió un informe oficial a la Fuerza Aérea indicando que el mapa de Piri Reis contiene datos que eran imposibles de obtener en el siglo XVI, incluyendo la correspondencia exacta del relieve subglacial de la Antártida, confirmado por exploración sísmica solo en 1949 durante la operación High Jump. Para elaborar un mapa así, se requeriría fotografía aérea, un sistema geodésico global o fuentes creadas antes de la glaciación del continente. Piri Reis no fue el único. El mapa de Oronce-Finé de 1531 y el mapa de Mercator de 1569 muestran los mismos contornos del continente sur con una coincidencia de las líneas costeras de hasta el 95% al superponerlos con modelos geológicos modernos. Sin embargo, la historia oficial afirma que la Antártida no fue descubierta hasta 1820. Y antes de eso, la humanidad no tenía ni la capacidad técnica ni el conocimiento geográfico para tales construcciones cartográficas. Si estos mapas son exactos, significa que alguien cartografió la Tierra mucho antes de la era de la vela,
la brújula y la longitud. Y si estas fuentes existieron, significa que el conocimiento geográfico se perdió por completo, porque después del siglo XVI no se volvieron a crear mapas así, y la humanidad redescubrió un mundo que ya había sido medido una vez. Año 750 a.C., Asiria, Nimrud. En 1850, en las ruinas de la ciudad asiria de Nimrud, el arqueólogo británico Austen Henry Layard descubrió un pequeño objeto cristalino de unos 4 centímetros de diámetro, tallado en cristal de roca. El objeto yacía en estratos que datan del siglo VIII antes de nuestra era, y durante mucho tiempo se consideró un adorno o una pieza decorativa. Pero un análisis de laboratorio reveló que se trata de una lente con una distancia focal de unos 12 centímetros y un aumento óptico de hasta 3 veces. Hoy se conoce como la lente de Nimrud y se conserva en el Museo Británico bajo el número de inventario 91110. Las pruebas ópticas realizadas en el siglo XX demostraron que la lente no es casual. Tiene una forma esférica que reduce las distorsiones y permite enfocar la luz en un punto específico, lo que la hace apta no solo para el aumento, sino también para trabajar con objetos minúsculos. En la década de 1970, investigadores del Museo Británico confirmaron que la lente puede utilizarse para grabados, tallados de precisión e incluso para la observación de cuerpos celestes si se ensambla correctamente en un sistema. El problema es que, oficialmente, la óptica como tecnología no aparece hasta el siglo XIII. Y los primeros telescopios se crean a principios del siglo XVII. Antes de esto, según la historia de la ciencia, la humanidad no poseía ni la teoría de las lentes ni la práctica de su fabricación. Pero la lente asiria existe, está pulida, tiene una geometría precisa y fue fabricada no como una piedra al azar, sino como una herramienta. Además, en la misma región se encuentran micrograbados en sellos y joyas cuyas líneas tienen un grosor inferior a 0,1 milímetros. Algo imposible de realizar sin aumento. Si en el siglo VIII a.C. existían instrumentos ópticos, significa que los maestros de aquella época podían trabajar con una precisión inaccesible para la visión normal, lo que cuestiona automáticamente la explicación de muchas tecnologías antiguas como primitivas. Pero tras Nimrud, la óptica desaparece por completo y vuelve a aparecer solo 1500 años después, ya en otra civilización y sin ninguna conexión con la tradición asiria. Año 200 a.C. a 500 después de Cristo. Micromundo. En los museos de Colombia, Perú y Ecuador se conservan objetos de oro cuyas dimensiones se miden en milímetros y fracciones de milímetro, pero que están realizados con una precisión invisible al ojo humano. En las colecciones del Museo del Oro en Bogotá se encuentran microespirales, hilos de menos de 0,2 milímetros de grosor y figuras compuestas por decenas de piezas unidas sin rastros de soldadura, que datan del periodo comprendido entre el año 200 a.C. y el 500 después de Cristo. El análisis mostró que el oro contiene trazas de platino, cuyo punto de fusión supera los 1700 grados, mientras que los hornos antiguos oficialmente no podían alcanzar ni los 1200. En la década de 1970, metalúrgicos del Instituto Smithsoniano determinaron que las piezas no fueron fundidas, sino sinterizadas mediante un control preciso de la temperatura, lo que requiere un horno complejo o un proceso de múltiples etapas, totalmente desconocido para las culturas precolombinas. Curiosamente, una tecnología similar aparece en Europa apenas en el siglo XVIII, cuando se aprendió a procesar el platino industrialmente por primera vez, pero en América se utilizaba 1500 años antes, sin fuentes escritas y sin rastros de evolución tecnológica. Microtecnologías similares se encuentran también en el Viejo Mundo. En Egipto y Mesopotamia se han hallado cuentas de piedra y oro de menos de 1 milímetro de diámetro con orificios perfectamente rectos que no presentan huellas de perforación manual. En la India, en estratos que datan del primer milenio antes de Cristo, se encuentran microperforaciones con un paso constante y paredes lisas que ninguna herramienta manual deja tras de sí. Incluso bajo el microscopio, no presentan signos de las oscilaciones características del trabajo manual. Lo más extraño es que estos objetos no son experimentos únicos. Se encuentran por decenas y cientos, en diferentes culturas y diferentes siglos, pero la tecnología de su fabricación no evoluciona, no se difunde y no se describe.
simplemente existe en su forma terminada y luego desaparece, como si los maestros que la conocían se hubieran desvanecido con ella. Años 500 a 1000 después de Cristo. Colombia, aerodinámica. En los museos de Colombia y Estados Unidos se conservan pequeñas figuras de oro de entre 4 y 7 centímetros de largo, encontradas en entierros de la cultura tolima y datadas entre los años 500 y 1000 de nuestra era. Oficialmente se consideran representaciones de aves o insectos, pero tienen detalles que no existen en la naturaleza. Estos objetos poseen una aleta caudal vertical, alas triangulares rígidas, un fuselaje fijo y una forma que coincide plenamente con el esquema aerodinámico de un avión, no de un ser vivo. En 1994, los ingenieros alemanes Peter Belting y Konrad Lübers crearon modelos a escala ampliada de estas figuras, manteniendo exactas las proporciones, e instalaron en ellos motores y radiocontrol. Los modelos despegaron, se mantuvieron estables en el aire y realizaron un vuelo controlado sin ningún cambio constructivo. Más tarde, se realizaron pruebas similares en Estados Unidos, donde el análisis aerodinámico mostró que la forma de las alas genera una fuerza de sustentación imposible para el vuelo batido, pero ideal para un planeador o un avión. El problema es que la aleta caudal vertical, el perfil simétrico del ala y el cuerpo estabilizado aparecen en la aviación solo a principios del siglo XX, tras décadas de experimentos y cálculos matemáticos. En la naturaleza, tales formas no existen y no pudieron ser una ficción artística azarosa, porque las formas azarosas no vuelan. Para crear una configuración similar, es necesario comprender la distribución de los flujos de aire y el centro de gravedad, conocimientos que oficialmente se forman solo tras los trabajos de Cayley y Lilienthal en el siglo XIX. Las figuras son reconocidas como auténticas, su composición metalúrgica está confirmada, su datación no deja dudas, y fueron halladas en contextos arqueológicos cerrados, pero su forma aún no tiene una explicación satisfactoria. Si en la América precolombina se creaban objetos que cumplen con los principios de la aerodinámica, significa que la comprensión del vuelo existía mucho antes de la aviación, y luego desapareció por completo, sin dejar planos, ni descripciones, ni intentos de desarrollo. Lo que no encaja en las fechas. En 2020, un grupo de investigadores de Harvard y de la Universidad de Helsinki publicó un trabajo en el que demostraba que la datación por radiocarbono en el periodo comprendido entre el 3000 y el 1000 a.C. contiene un error sistemático de hasta 200 o 300 años debido a las fluctuaciones de la actividad solar. Esto significa que muchos objetos que consideramos más jóvenes podrían ser, en realidad, considerablemente más antiguos. En 2018, la revista Nature publicó datos sobre núcleos de hielo de Groenlandia, donde se registraron picos bruscos en la concentración de berilio 10 y carbono 14, lo que indica eventos catastróficos ocurridos aproximadamente en los años 2200, 1600 y 1200 a.C. Estas fechas coinciden exactamente con los momentos de colapso de civilizaciones, la desaparición de tecnologías y la ruptura de tradiciones culturales en todo el mundo. Y en 2022, un análisis de rocas sedimentarias realizado en China, Turquía y América del Sur mostró capas de destrucción sincrónicas causadas por un enfriamiento brusco y sequías que no duraron décadas, sino generaciones. Estos sucesos están reconocidos oficialmente, documentados y publicados, pero nunca se vinculan con la pérdida de conocimientos, porque entonces habría que admitir que las tecnologías no desaparecieron por azar, sino de forma masiva y sincronizada. Si unimos estos datos con lo que hemos visto antes, queda claro que las tecnologías no desaparecían una por una, sino por niveles completos, y cada vez la humanidad empezaba de nuevo, sin saber ya que una vez supo mucho más. Y es aquí donde surge la pregunta de la que no podemos apartarnos. ¿Y si no vivimos después de la primera civilización, sino después de la quinta o la sexta, simplemente llamando primitivo al pasado porque no recordamos quiénes fuimos antes? Si les ha gustado este video y quieren que profundice aún más, escríbanlo en los comentarios debajo del video. Gracias por verlo hasta el final. Adiós a todos.